Y bueno, luego de que el maestro Otero haya puesto la antorcha en un nivel demasiado alto, a este humilde servidor le toca hablar un poquito sobre esofagitis infecciosa. Y básicamente vamos a estar abordando generalidades de los principales gérmenes que proliferan en el esófago, el hallazgo endoscópico, la diferenciación con otras entidades y algunas imágenes de casos específicos. No tengo conflictos de interés. Y voy a comenzar con una analogía. Me encantan las analogías. Este hermoso paisaje, producto de factores medioambientales y factores externos, ha sido objeto de un impacto negativo, por ejemplo, en la carretera, que originalmente se construyó lisa para que todo vehículo que fluya a través de ella lo haga de una manera suave y sin distorsión. Actualmente tiene cráteres, pero de igual manera factores modificaron la parte armoniosa del verde del bosque en la medida que se incorporaron elementos del reino fungi, que lo vemos acá, lo que nos recuerda la cándida. Y la carretera, pues, está minada de úlceras por citomegalovirus. Entonces, básicamente es lo que se asocia con el esófago. El esófago, producto de alteración de ese ecosistema o ese medio ambiente, que vamos a llamarle sistema inmunológico, es el que da paso a que esas alteraciones se presenten. Y comienzo diciendo que todo paciente con esofagitis infecciosa habitualmente tiene algún impacto negativo en el sistema inmunológico. Es un paciente inmunocomprometido. Paciente HIV, oncológico, oncohematológico o paciente que, por ejemplo, está utilizando algún tipo de farmacoterapia inmunomoduladora, sobre todo esteroides, pero principalmente inhalados. El HIV se menciona bastante y es que pacientes con HIV acá se ve bastante frecuente, un porcentaje de 25 a 35%, cuyo agente principal u oportunista es la cándida. La manifestación clínica puede ser variable, aunque todo casi siempre converge en disfagia y odinofagia. Algunos hallazgos son incidentales y otros pueden presentar manifestaciones sistémicas. Pero también hay otros gérmenes que están un poquito por debajo en frecuencia de la cándida, que son el citomegalovirus y el herpes, típico de pacientes trasplantados y pacientes oncológicos. ¿Y qué pasa con el paciente que tiene su sistema inmunológico adecuado? Bueno, el uso indiscriminado de ciertos fármacos puede modificar ese ecosistema, dando paso a que proliferen gérmenes, y eso lo vamos a ver. Candidiasis esofágica. No hace falta mencionar el agente causal, lo que sí es que algunos apellidos a veces cambian, pero el principal agente es el albicans. Siempre pensarlo en pacientes inmunocomprometidos, VIH, SIDA, con conteo de CD4 por debajo de 100. También pensarlo en pacientes que llevan algún tipo de inmunosupresión, por supuesto. Y este germen habitualmente presenta clínica de odinofagia, pero pueden presentarse pacientes asintomáticos. El hallazgo incidental al momento de realizar la endoscopia. Se cree que hay una predilección sobre el tercio medio y el tercio distal, a lo mejor por algo que le provee el pH de esa zona al desarrollo biológico de este hongo. Entonces, importante acá, lo que vemos al endoscopio. Las típicas lesiones elevadas, blanquecinas, en algunos casos blanco-amarillenta, que corresponden a las hifas que forman parte de la estructura de la cándida. Esas son lesiones que habitualmente se pueden desprender al roce del endoscopio o con la pinza, y una de las características principales es que confluyen. Si crece una muy cerca de la otra, pueden fusionarse y ampliar su medida. Habitualmente no hace falta tomar biopsia, ya con la simple inspección se puede asumir que es una cándida y dar tratamiento empírico. Sin embargo, la biopsia se reserva para algunos casos en donde se sospeche solapamiento o donde no haya funcionado el tratamiento empírico inicial. Y la presentación puede variar, porque por ejemplo, podemos tener un paciente con lesiones diversas, dispersas, salteadas, y que pues no abordan tanta superficie del esófago, pero podemos tener pacientes ya con una afectación más amplia que se extiende a nivel anular y también a nivel longitudinal. Para eso utilizamos la clasificación de COSI, que habla de la severidad de la infección. Y pues a la histopatología, básicamente lo que se encuentra son las hifas del hongo.
Importante diferenciar. La esofagitis eosinofílica, aunque no tiene un agente etiológico per se infeccioso, y la acantosis glucogénica, algunas lesiones pudieran parecerse bastante. ¿Cómo las vamos a diferenciar? La esofagitis eosinofílica, a pesar... para atrás. A pesar de que son exudados blanquecinos también, habitualmente son puntiformes, no confluyen, no se fusionan uno con otro y no se desprenden al roce de la pinza o al roce del tubo. Además de que la estructura del esófago puede adoptar ese típico patrón al que le llamamos esófago felino, ese patrón anular que caracteriza la esofagitis eosinofílica. Y en cuanto a la acantosis glucogénica, el tono del blanco es un poquito más tenue y habitualmente son planas, no se elevan tanto. Esofagitis herpética, agente causal, el virus del herpes, sobre todo el tipo 1, siempre pensarlo en pacientes por igual, inmunocomprometidos, cuya manifestación clínica puede ser disfagia o dinofagia, en algunos casos síntomas sistémicos. En cuanto a la parte visual, lo que se va a presentar en el endoscopio es la típica úlcera en volcán, que eso se produce porque ahí hubo una vesícula que se estalló o se erosionó y posteriormente queda esa lesión con los bordes elevados y la base deprimida. En la base es que está la úlcera. Lo importante acá es que la biopsia se debe de tomar de los bordes porque ahí es donde se va a encontrar el hallazgo histopatológico, que es la inclusión de los cuerpos de Cowdery, que no es más que el virus impregnado sobre el núcleo de la célula. Si se toma la biopsia en la base de la úlcera, se va a ver solapado el virus por elementos de inflamación, por glóbulos rojos y quizás por necrosis. Entonces, los cuerpos de Cowdery se aprecian mejor en los bordes. Presentaciones variables, algunos casos pueden ser un poquito leves, algunas úlceras pueden tener focos hemorrágicos visibles y algunas se pueden extender en sentido circunferencial e incluso confluir una úlcera con otra. Esofagitis por citomegalovirus. No hace falta mencionar al agente causal, pero aquí el inmunocompromiso es mayor. Generalmente VIH con CD4 por debajo de 50. La habitual clínica del paciente que presenta audionofagia, disfagia, dolor retroesternal y en algunos casos manifestaciones sistémicas y sangrado. En la parte visual lo que vamos a apreciar son unas úlceras más aparatosas, más excavadas, generalmente con eritema en la zona aledaña y pueden extenderse en sentido longitudinal, pueden presentar la típica imagen en sacabocado y pueden incluso extenderse en sentido anular y tener hemorragia presente. Aquí lo importante es que la biopsia sí debe tomarse de la base de la úlcera y esto es porque la inclusión del citomegalovirus lo hace justo en la base y a veces se necesitan múltiples biopsias y en algunos casos macrobiopsias porque se incrutan en una zona que está por debajo del epitelio. Y básicamente el hallazgo a lo que le gusta en la imagen patológica es la inclusión del virus con el patrón ojo de búho, que si lo acercamos un poquito, así es como se aprecia y por eso es que se compara con el ojo de un búho. Importante diferenciar, siempre el típico patrón de úlcera en volcán, esofagitis herpética. La úlcera que es más aparatosa, a veces puede ser solitaria, esa es por citomegalovirus. Y la péptica, que en algunos casos, pues normalmente eso no es muy difícil de diferenciar, pero en algunos casos de esofagitis severa, de etiología péptica, pudieran confundirse. Lo vamos a diferenciar porque estas son en patrón en bandas continuas, no interrumpidas, y aparte de eso la fibrosis se hace presente. A la curación de una úlcera de agente etiológico viral, generalmente no pasa la fibrosis. El proceso puede llegar a una hemorragia, incluso a necrosis, pero nunca a fibrosis. Esofagitis por VIH, en algunos textos, esta se denomina como esofagitis idiopática asociada al VIH. Y esto es porque es un diagnóstico de exclusión. Habitualmente el paciente con VIH, lo que coloniza el esófago cuando lo infecta son de los gérmenes oportunistas que mencioné anteriormente. Ahora, descartados estos, entonces es donde se incluye y se define que es per se por el VIH. No hace falta decir el agente causal y la manifestación clínica puede ir desde manifestaciones locales, sistémicas e incluso síntomas constitucionales.
A nivel visual puede variar mucho. Aquí hay un patrón muy parecido al de la úlcera por citomegalovirus, lo único que es un poquito menos profunda, pero también tenemos úlceras parecidas a las del herpes, pero no tienen el borde elevado. Eso lo hace pensar en la etiología por HIV. Papiloma esofágico, aunque al día de hoy no se tiene muy claro si el agente causal es el virus del papiloma, se entiende que hay algunas cepas que pudieran predisponer a que se desarrolle esta entidad. Pensarlo siempre en hombres de mediana edad, uso de tabaquismo, y la manifestación clínica generalmente son asintomáticos, son hallazgos incidentales. Y a nivel visual se va a ver la lesión exofítica en forma de verruga unida, fusionadas como múltiples verrugas fusionadas, adoptando el patrón de coliflor. Habitualmente no llegan a ser profundas y no llegan a medir más de 1 centímetro, aunque en algunos casos sí pudieran extenderse. A pesar de que no está claro que la gente sea por algún tema del virus, siempre se recomienda resecar, siempre que se esté seguro que se trata de eso, por una relación estrecha que tiene con el carcinoma escamoso. La tuberculosis esofágica, ya conocemos el agente causal, siempre es sospechable en pacientes con tuberculosis pulmonar, pero sobre todo con tuberculosis ganglionar. Tiene una predilección por el tercio medio del esófago y esto es por la relación anatómica que tiene con los ganglios mediastinales. Entonces, a nivel visual, esta es la gran simuladora. Puede presentarse de múltiples formas. El diagnóstico es difícil, muchas veces por la biopsia no se logra y se requieren algunas pruebas complementarias. Entonces, en la parte visual, se puede presentar algo como esto. Esto es un granuloma subepitelial que se extendió tanto al punto de que abarcó la superficie y luego se erosionó. Una lesión como esa, pues obvio hay que tomar múltiples biopsias. A veces no se logra. A veces no se presenta ninguna lesión en la superficie, sino que datos de compresión extrínseca, que eso pudiera generar un poco la sospecha. Y si se logra abarcar en la parte de la histopatología, lo que se va a ver es la típica necrosis caseosa. Importante, el historial clínico es de suma relevancia porque si hacemos una endoscopia a un paciente que no recogimos un historial adecuado y vemos estas lesiones, podemos pensar que la etiología es maligna o por algún agente infeccioso. Sin embargo, eso es una úlcera por esofagitis secundario al uso de píldoras, sobre todo asociado con alendronato, acitromicina y tetraciclinas. Además de eso, que el paciente tenga algún factor de riesgo por alguna situación hay un éstasis esofágico y se puede presentar ese patrón de úlcera. Ese es muy, muy frecuente. Le di para adelante. Que es la típica úlcera, el típico sudado blanquecino, que es una erosión un poquito elevada, cuyo patrón se repite justo al frente. Esa es la lesión en espejo, típica de la esofagitis por píldora. La esofagitis bacteriana, muy poco frecuente, también típica del paciente inmunocomprometido al cual se le abordó algún tipo de procedimiento en el esófago, ya sea la toma de biopsia, resección de alguna lesión e inclusive ligadura de varices esofágicas. El agente causal puede ser mixto, a veces puede haber uno, pueden haber múltiples. Y a nivel visual puede ser muy variable, puede presentarse úlceras planas o elevadas o incluso abscesos incluidos en la superficie. La porción esofágica puede ser cualquiera y en cuanto a la biopsia se puede descartar agentes virales y agentes fúngicos y el cultivo va a ayudar bastante en el proceso del diagnóstico. Este es un caso de un paciente que posterior a la incrustación de un cuerpo extraño, que por la historia se entiende que fue una espina de pescado, gracias a gastroenterología avanzada, que al momento de inspeccionarlo, pues se observó esa lesión recogida, bien organizada, bien delimitada, que cuando se abordó, pues tenía pus acumulado allí. Se pudo drenar un poquito y con la antibioterapia se resolvió dicha lesión. Eso es un ejemplo de esofagitis bacteriana. Algunos escenarios inusuales que los voy a traer a colación no son muy frecuentes, no se habla tanto de ellos, pero sí se han descrito casos de esofagitis por varicela, por sífilis y por histoplasmosis. Los escenarios sombríos es el paciente que, como dicen, está malo. Aquí hay una mezcla, un cóctel de patrones. La úlcera en volcán típica del herpes, la úlcera circunferencial del citomegalovirus y tiene hifas también de la cándida. Ese es un paciente VIH. Está malito. La necrosis esofágica, que puede ser secundaria a algún componente de esofagopatía isquémica o de citomegalovirus avanzado.
genera ese patrón, esa necrosis, que funciona como caldo de cultivo para múltiples gérmenes. Pero lo más devastador es que algunos de ellos pueden ser Klebsiella y Pseudomonas. Ese patrón de necrosis, si no se aborda de la manera adecuada, puede extenderse y dar lugar al esófago negro, que es la misma necrosis, pero ya avanzada, con una extensión anular y longitudinal. Entonces, algunas perlas diagnósticas, para ir terminando, siempre recordar que no todo lo blanco es cándida. Valoren siempre el patrón, si confluye o no, si es puntiforme, qué tanto se extiende, el tono de blanco, si se desprende al roce. Esos son elementos importantes. La úlcera única no es sinónimo de que necesariamente es algo inocuo. Puede ser un citomegalovirus o puede ser un componente de malignidad. Siempre biopsiar los bordes o la base dependiendo de el patrón de la úlcera. Las lesiones en espejo, recordarlas siempre, típicas de la esofagitis por píldora. Y el esófago puede ser el único sitio en donde se vea la lesión. No hace falta que de manera sine qua non haya lesiones en la cavidad oral para pensar en estas. Y las coinfecciones, siempre pensarlas, que pueden estar presentes. Y a modo de conclusión, el estado inmunológico orienta bastante sobre el agente etiológico posible. La inspección endoscópica ya te acerca y te aproxima más a hacer el diagnóstico, pero siempre es válido ante la duda la biopsia. Se va a ser nuestro amigo. Y por último, y creo que lo más importante, el enfoque multidisciplinario, que ahora voy a pasar al compañero infectólogo, siempre va a ayudar de manera positiva, o sea, va a impactar de manera positiva en la evolución y en el desenlace de ese paciente. Muchas gracias.